Buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo este video o escuchando la grabación. Eh, el video a continuación lo que será es una exposición que equivale a la clase en la cual se deberían exponer los contenidos referentes a la doctrina filosófica moral de Santo Tomás de Aquino, o como sale en el título, Tomás de Aquino. El contenido de este autor va a ser acortado y, como bueno, el profesor le informará las condiciones en las cuales se evaluará, y para ello dividiré la exposición de este autor en dos secciones. En la primera de ellas, en la que analizaremos lo relevante que corresponde a esta, lo relevante respecto a su teoría de la acción, y en la segunda analizaremos la estructura de las leyes que él propone, que constituye usualmente el núcleo del curso. O sea, el núcleo del curso, el núcleo del contenido que se pasa a este autor. Ya. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un autor extremadamente relevante, constituye un autor pivote dentro del pensamiento occidental y, como bueno, ya lo habrá mencionado el profesor, especialmente en la sección de Aristóteles, o al introducir yo estoy introduciendo a Tomás, así que el profesor no lo va a mencionar, pero básicamente Tomás es un continuador del pensamiento aristotélico dentro de la filosofía medieval. Previo a Santo Tomás, la doctrina relevante era el neoplatonismo. Esto es la interpretación que había, y un cierto neoplatonismo, que es la interpretación que había realizado San Agustín. Por ello, Santo Tomás, aunque en la actualidad nos puede parecer un autor bastante conservador y poco rupturista, en su época fue extremadamente rupturista e incluso fue condenado en algunas ocasiones por autoridades de la Iglesia. Pero naturalmente eso quedó en el pasado, y en la actualidad para algunos, justamente para mí lo es el pensador cristiano más relevante de la historia, la doctrina más sistemática, más completa. ¿No? Los seguidores de su filosofía suelen ser denominados los tomistas. Los tomistas suelen ser también denominados por el profesor como las personas que se toman la facultad. No confundir los unos con los otros. La encíclica Eterni Patris, una encíclica dictada, bueno, el Papa no recuerdo precisamente, pero era el 13, en la cual se estima que la doctrina de Santo Tomás de Aquino constituye en su totalidad doctrina católica. Esto es, cuando uno lee a Santo Tomás de Aquino, uno está leyendo directamente doctrina católica. Tomás también es un autor sumamente relevante porque influye en la actualidad, así como Aristóteles, Kant, Milton, básicamente los autores que estamos estudiando en este curso, influyen enormemente en distintas áreas del pensamiento: derecho, economía, teoría política, filosofía de la mente, etc. O sea, los campos en que influye Tomás no solamente eh, fueron sus cercanos temporalmente, sino que hasta el día de hoy uno sigue encontrando publicaciones sistemáticas en diversos países, especialmente en el mundo de la iglesia. Se suele citar bastante la obra de Tomás de Aquino y su obra referente, especialmente para la teoría del derecho natural contemporáneo, que es lo que veremos en la última diapositiva. ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando? Santo Tomás contiene una obra vasta en la cual se encuentran temas doctrinales, textos de doctrina, pero su obra máxima lo constituye la Suma Teológica, de la cual nosotros leemos la Prima Secundaria. Esta obra, que es, como su nombre lo dice, una suma de teología, un resumen, no un resumen, sino que una, una compilación máxima de la doctrina teológica, de la teología moral que expone Tomás, se compone de tres partes que se divide en cuatro. La prima secundaria, que es aquella que nosotros leemos, la segunda secundaria y la tercera, que es la tercera parte. Naturalmente, cada una de estas secciones expone elementos centrales de la doctrina cristiana, y nosotros estudiamos la prima secundaria. El contenido de la prima secundaria contiene en esta sección aquello que podríamos denominar la doctrina referente a la racionalidad práctica, lo cual es sumamente novedoso para la época. ¿Por qué? Porque él dedica especialmente pasajes específicos referentes al acto humano, la naturaleza y estructura del acto humano, y también se aboca a los estudios del vicio, el pecado y la ley en general. Esos pasajes, el comienzo del vicio y el pecado, la cuestión 71, y después de la ley en general hasta la cuestión 96, creo que se encuentra en la separata autores, aquello que nosotros estudiamos en la separata para autores. ¿Ya? La estructura de la teoría de la agencia,
que bueno, en su época naturalmente no se denominaba así, pero lo que él expone en el apartado 721 referente al acto humano es una novedad para la época. Usualmente en las sumas teológicas de esa época, porque estos son textos que estaban pensados para ser estudiados, si uno ve, ustedes claramente lo pueden ver, en la estructura del texto de Tomás de Aquino, la naturaleza, la manera en que se organiza esta estructura escolástica, es un texto elaborado con pretensiones pedagógicas. O sea, básicamente está pensado para explicar y para que alguien que después pueda explicar a otros, está pensado en la educación de los clérigos, estos textos, que son sumas teológicas, la suma contra gentiles. En este sentido, usualmente las sumas teológicas en la época de Tomás pasaban desde el fin del hombre al estudio específico de las pasiones y el pecado. Pero como podemos ver, Tomás incluye en su doctrina y en la exposición de esta un apartado específico referente a los actos humanos que, como ya señalamos, como se encuentra ahí en la diapositiva, constituye una novedad para la época. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque la estructura de la agencia tiene la estructura del acto humano, es donde se produce el problema de la moralidad, donde se produce el problema del pecado. Un punto central que encontramos en las religiones abrahámicas, tanto en el judaísmo, en el islam, en la doctrina y en la doctrina católica y cristiana, lo que se encuentra es un problema de la salvación del hombre. ¿Y qué es aquello que lo que el hombre necesita ser salvado? El hombre necesita ser salvado del pecado. Todos los relatos de Génesis o de inicio de la experiencia moral del hombre se encuentran relacionados con la libertad del hombre. O sea, el acto libremente del hombre origina este pecado y comienza este relato de la caída. Lo encontramos en la región abrahámica, en el relato del Génesis, que se comparte tanto en la Torá y en la Biblia, y en el Corán también se encuentra en la exposición del profeta secciones relevantes referentes a la estructura del pecado, que bueno, no es una cuestión a la cual nos abocaremos. Pero en la religión es relevante la cuestión del acto humano porque es precisamente en el acto humano libre donde se produce el problema moral, donde se produce el problema del pecado. Y precisamente solo los actos humanos libres son aquellos que son susceptibles de ser calificados moralmente. El acto de los hombres, como de los animales, como veremos más adelante, simplemente actúan por instinto, no se produce el mismo procedimiento racional que permite calificar la corrección e incorrección, conceptos kantianos, no conceptos tomistas, del acto humano. Bueno, tampoco es un problema que se produce en los ángeles, porque los ángeles tienen características epistemológicas distintas al hombre, en los cuales existe una aprehensión completa del objeto, entonces el ángel en su inteligencia aprende inmediatamente lo bueno o malo de un objeto, no sea este proceso paulatino de conocimiento que es propio de la experiencia humana que puede llegar a que nos equivoquemos. Y una cuestión relevante en la agencia de Tomás es que él hereda el vocabulario aristotélico. Hablamos de bien común. Cuando uno habla de bien común es un concepto bien duro de tradición católica. No estamos hablando de valores, valores es un concepto mucho más kantiano. Naturalmente en la discusión pública esto es algo, en la discusión jurídica también los conceptos se confunden, pero dentro de la doctrina de los autores es relevante distinguir que el bien o malo, es un concepto aristotélico o también un concepto que se usa en la doctrina de Tomás, pero el valor, o sea, los valores que perseguimos, es un concepto más propiamente de la doctrina kantiana o de la ilustración. Ahora, como podemos ver, estos son los elementos de la agencia tomista. Este es un esquema que está elaborado por la neoescolástica y por los autores e intérpretes de Santo Tomás. Entonces, este no es un esquema que haya elaborado Tomás de Aquino, sino que este es un esquema que ha elaborado los intérpretes. ¿Qué es lo relevante que nosotros podemos sacar de este esquema? Que la doctrina de la agencia de Tomás, así como la agencia aristotélica, es una doctrina teleológica, o sea, es una doctrina filosófica que busca un determinado bien. Naturalmente, el bien aristotélico difiere del bien planteado por Tomás de Aquino. El bien aristotélico, como ustedes ya deben haber visto con el profesor, lo que se busca es esta eudaimonía, esta vida buena, la vivencia de la polis, el cultivo de las virtudes, el buen trabajo, los distintos tipos de niveles, los distintos tipos de vida. Lo que se busca es este bien. Lo que hace Tomás, él lo toma como una maduración del pensamiento aristotélico. Tomás está pensando de que, claro, Aristóteles
es una formulación primitiva de la doctrina cristiana, y que en verdad a Aristóteles solamente le faltó vivir en el tiempo después de que Jesús estuvo vivo para poder haber identificado su doctrina con la doctrina cristiana. No lo dice explícitamente, no lo dice explícitamente, pero se entiende que más o menos la estructura que él está planteando es esa. Entonces, claro, si Aristóteles nos plantea esta eudaimonía, Tomás dice, claro, este bien último que nosotros aspiramos es Dios. A pesar de que también tenemos que tener una buena vida, vivir de acuerdo a las virtudes. Quienes hayan estudiado en un colegio católico, usualmente se suele destacar el tema de las virtudes. El bien último al cual se está apuntando el hombre no es solo esta eudaimonía, sino que es Dios. Dios uno y trino, y toda la teología que le sigue a esa formación, que no entra naturalmente en este curso. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en este esquema? Lo que nosotros estamos viendo en este esquema es la división entre inteligencia y voluntad. Básicamente, el hombre aspira a los bienes que le son planteados, y nosotros usamos nuestra inteligencia, nuestra razón, para adecuar los medios necesarios para llegar a este bien. Nosotros no nos damos este bien, sino que el bien se encuentra fuera de nosotros. Es ajeno a nosotros, en tanto nosotros debemos buscarlo. Y esto, como ustedes verán más adelante, es una diferencia radical con la doctrina kantiana, porque la doctrina kantiana entiende que nosotros nos damos a nosotros mismos, valga la redundancia, la ley moral por la cual nosotros nos hemos de guiar, el bien que nosotros hemos de buscar. Nosotros identificamos el imperativo categórico. En cambio, para Tomás, la inteligencia sigue a la voluntad. O sea, la voluntad es en definitiva aquello que nos da el empuje. O sea, nosotros vemos el bien y la voluntad nos empuja a ese bien. Y es la inteligencia aquella que se adecua a los medios. Una explicación más adecuada la encontramos en la siguiente. Los elementos de la agencia atomista, esto es, cuando una persona actúa, se encuentran explicados en esta sección, en atención al esquema anterior. La persona siempre se encuentra ante bienes particulares. Naturalmente, no solo hasta la muerte nosotros nos encontraremos a Dios, eso sí, nos vamos al cielo y no al infierno. Crucen los dedos. Entonces, siempre se encuentra ante bienes particulares. Entonces, él entiende, simple entendimiento, entiende el objeto, una abolición simple, se acerca al fin, y un juzgamiento, o sea, se identifica el fin. Nosotros entendemos que nos encontramos ante un bien particular y que tenemos que desearlo. Entonces la voluntad tiende a ser un objeto. Luego de identificarlo, nuestra voluntad nos desplaza, junto con la inteligencia, la voluntad nos desplaza a desear ese bien, a buscar ese bien. La voluntad mueve las facultades, nuestras disposiciones, a buscar el objeto. Luego debemos considerar los medios. Estos son los puntos 5 y 6. O sea, deliberamos sobre los medios, cómo podemos alcanzar este bien particular, y luego de identificar los medios, deliberar respecto de ello, consentimos. O sea, reflexionamos sobre los medios y adherimos a la reflexión que realiza nuestra inteligencia. Fíjense que siempre se está planteando esta dicotomía. O sea, la inteligencia presenta, la voluntad, en definitiva, presta el consentimiento para dar el empuje. La voluntad es la que nos está empujando las determinaciones que hacemos a través de nuestra inteligencia. Pero naturalmente existe un problema. O sea, existe un juzgamiento de los medios, de los diversos medios que tenemos para poder alcanzar un fin. El punto 7 nos dice que tenemos que juzgar respecto de los medios y determinar cuál es el más adecuado, que es el punto en el cual hacemos una elección, una elección. ¿Ya? O sea, nos encontramos en bienes particulares, la voluntad tiende a ella, reflexionamos sobre los medios y en este punto, en el 7 y 8, elegimos el medio más adecuado. Y este proceso concluye en un principio de razón práctica, que es una razón para actuar, que es realizado por el agente. En definitiva, los puntos 9 a 12 es en definitiva el acto humano. O sea, se despliega la actividad humana para bien o para mal. ¿Ya? Esta agencia, naturalmente, el acto de la persona se ve determinado por una serie de cuestiones que pueden ser hábitos, como vemos acá, que el hábito, este esquema que es más abstracto, que se encuentra acá, se ve determinado por ciertas cualidades accidentales de las personas. Naturalmente, este proceso esquemático que analizamos anteriormente se produce en todas las personas, pero no se produce de la misma manera, porque no todas tienen los mismos hábitos. O sea, la agencia analizada anteriormente es una abstracción, es un esquema básico respecto de ella.
Y esto debe aplicarse sobre sustancias, sustancias como nosotros, que poseen naturalmente ciertas características que nos determinan. ¿Ya? Y el hábito, para existir como tal, requiere de dos cosas. Requiere de un ente y requiere de su desarrollo en el intelecto, no en la voluntad. ¿Ya? Y esto es especialmente relevante, por ejemplo, para identificar una persona que es estudiosa. Una persona que es estudiosa le es más fácil realizar el acto de estudiar que una persona que es floja. Ambos pueden estudiar e incluso parte de la corrección e incorrección, o sea, de lo bueno o malo de su acto, se va a derivar de si son estudiosas o no. O sea, tiene mucho más valor, o sea, es mucho más bueno el acto que una persona floja que estudia, que una persona que es sumamente matea y siempre saca 7 estudios. O sea, a esa persona no le cuesta nada, no tiene mucho valor su acto. Pero lo relevante del hábito es que el hábito es como un componente que determina la manera en que se está realizando el acto de las personas. ¿Ya? E igualmente esto tiene relevancia para efectos del vicio y de la virtud. ¿Ya? Naturalmente, como ya les señalamos, Tomás es un heredero de Aristóteles y él toma parte del aparataje final de Aristóteles y entre ellos toma los elementos de la potencia y el acto. La potencia guarda relación con la posibilidad de estudiar, la posibilidad de comer, la posibilidad de actuar en definitiva. Y en cambio el acto es precisamente comer, estudiar, actuar. En este sentido, la dicotomía que plantea Tomás es que aquello que es contrario a la virtud, o sea, al hábito bueno, es el vicio, que es el hábito malo. La virtud es una disposición, es una potencia. Una persona que es estudiosa naturalmente tiene una disposición a estudiar. No es el acto de actuar, sino que es, si uno quiere, le está facilitado el acto de actuar, el acto de estudiar. O sea, le es mucho más fácil. Todos conocen a una persona a la que se le da hacer ciertas cosas. Tiene una virtud. Él es seco para jugar fútbol, él es seco para recitar poesía, él es seco para escribir música. Él tiene una virtud, una disposición, de un buen vicio. No un buen vicio, una buena virtud. En contraposición a la virtud, que es un hábito bueno, se encuentra el vicio. Esta persona, bueno, va a encontrar entre esta persona es una alcohólica, esta persona es una viciosa, esta persona le gusta golpear a los animales, no sé, pero tampoco eso es un acto, o sea, eso es una característica. ¿No? Naturalmente tendrá mucha más bondad el acto bueno que realiza la persona viciosa porque tiene mucho más a lo que debe sobreponerse que el acto bondadoso que realiza una persona que ya tiene una disposición a realizar un acto bueno. ¿Ya? Y se opone a la virtud el vicio, que es la potencia del pecado, y el pecado, que es naturalmente el acto pecaminoso, o sea, el acto incorrecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estudiamos dentro de la teoría de Tomás? Lo que nosotros acabamos de terminar de analizar es la doctrina de la agencia de Tomás de Aquino. Ahora nosotros vamos a comenzar a estudiar lo que se denomina la doctrina de la ley, o más bien parte de la doctrina de la ley de Tomás de Aquino, que es una de las secciones más características que se estudia respecto de Tomás, junto con las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Pero la doctrina jurídica, lo que se suele citar, es este esquema de la ley que analizaremos a continuación. Entonces, para Tomás existe una ley natural. Como ustedes ya habrán estudiado en sus clases de introducción al derecho, hay dos grandes escuelas. O sea, si uno tuviera que explicar a alguien el derecho y explicar cuál es la primera división que se tiene que hacer cuando uno lo estudia, es la diferencia que se realiza entre el derecho positivo y el derecho natural, o las doctrinas de derecho positivo y derecho natural. Las doctrinas de derecho positivo nos van a decir que es ley aquello que se adecua a un determinado procedimiento que está fijado, usualmente en una ley superior. Encontramos en la Constitución, en el Código Civil, o sea, es ley aquello que se publica en el diario oficial cada cierto día después de que termina la tramitación en el Congreso, que es firmado por el presidente de la República y que se publica en el diario oficial. Eso es ley para la doctrina positiva. Para la doctrina del derecho natural, no es que eso no sea ley, pero sino que para la doctrina del derecho natural existe también una ley
prepositiva, una ley prehumana, una ley que le precede a esa ley que es dictada por actos de autoridad, ¿ya? En nuestra sociedad. Y esto para Tomás tiene todo el sentido del mundo. La doctrina del derecho natural no es algo desquiciado, o sea, es defendida contemporáneamente y si uno, bueno, en la facultad no se estudia derecho romano, pero incluso los teóricos del derecho romano, de una manera muy distinta como lo hacen los autores cristianos, también identifican la existencia de un derecho natural, ¿ya? Y para Tomás existen razones concretas por qué debería existir una ley natural, o sea, una ley prepositiva. ¿Ya? ¿Por qué debería haber una ley prehumana? Porque permite conducir a los hombres a su verdadero fin. Naturalmente, esta ley es dada por Dios. Esta ley otorga certeza a los juicios de los humanos sobre distintas materias. Cuando existen disputas sobre los distintos fines que debemos alcanzar, bueno, si la ley positiva, o sea, que es la ley que dictada, por ejemplo, con el príncipe, como veremos más adelante, hemos de atender a la ley natural para adecuar nuestros fines y nuestros medios. Y la ley de los hombres se refiere usualmente a situaciones exteriores, pero esta ley permite la rectitud de lo interno. Esto es algo sumamente relevante en Hobbes, porque en verdad lo que nosotros estamos determinando usualmente con la ley positiva son los actos exteriores, e incluso nuestra ley no nos dice a nosotros qué tenemos que pensar, está consagrada la libertad de pensamiento. Pero la corrección o incorrección de nuestros pensamientos, para algunos, especialmente para Tomás, no para todos los autores del derecho natural, también nos dice la ley natural la corrección o no de nuestro pensar. Y en muchos casos la ley humana tiene lagunas, o sea, espacios que no están regulados por la ley positiva, y la ley natural permite en cierto modo completarlas. ¿Ya? Con esto nosotros terminamos el primer video. En el segundo video nos analizaremos con mayor atención los tipos de ley, la estructura de la ley, los tipos de ley que identifica y las consecuencias que se siguen de cada uno de ellos. Lo que nosotros acabamos de analizar es la estructura de la agencia y las nociones introductorias respecto de la ley que gobierna el acto humano. Muchas gracias.